Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. Francisco Ochoa, exdirector técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, fue detenido este fin de semana con fines de investigación. Está involucrado en el presunto delito de peculado por los actos de corrupción en hospitales del IES. Además, este sábado, la policía y la fiscalía allanaron 2 departamentos de propiedad de Daniel Salcedo y Luis Jairala y decomisaron evidencias que ayudarán en la investigación. La orden de detención para fines investigativos constaba desde el 2 de junio, según este documento. Gracias al trabajo de miembros de la UNACE, se pudo dar con el paradero de Francisco Javier Ochoa Tarira, en una vivienda ubicada en Lomas de Urdesa, al norte de Guayaquil, quien estaría vinculado en los casos de corrupción en los hospitales del IES, en particular el Teodoro Maldonado Carbo. Ochoa era director técnico de esa casa de salud en el tiempo de Luis Jairala Zunino y habría sido el médico que firmaba los requerimientos para las compras de medicinas. Adicionalmente a eso, se confirmó que él cuenta con un carnet de discapacidad del 40% para la importación de vehículos. Ochoa fue llevado hasta la fiscalía para la respectiva formulación de cargos. Además, la madrugada de este sábado, también se realizaron 2 allanamientos a las Torres Colón 1 y 2 en la zona de la Ciudadela Kennedy, cuyos departamentos eran de propiedad de Daniel Salcedo y Luis Jairala Zunino, respectivamente. En ellos se decomisó documentación, una caja fuerte, discos de memoria y un celular, así como este auto Mercedes-Benz estacionado en el subsuelo de la Torre 1 con placas PCO 8036. Y una bitácora, elementos que servirán para la investigación por peculado en donde se los incluye, ya que según la denuncia del portal digital Periodismo de Investigación, sería en una de esas suites en las que Salcedo se habría reunido con empresarios de pantalla, administradores de hospitales, intermediarios políticos y hasta, como según comenta el mismo portal, colaboradores del gobierno, como Paul Granda, algo que el mismo Granda rechazó. Ratifico que jamás me he reunido por ningún concepto con el señor Daniel Salcedo Bonilla en ese lugar, ni en ningún otro. No lo conozco al señor Salcedo Bonilla. Valery Villalba, 24 horas. Y el Ministerio de Salud Pública suspendió los carnés de discapacidad de Daniel Salcedo, su hermano Noé, y de 3 de sus amigos que también son investigados por los actos de corrupción descubiertos en los hospitales del IES. Algunas de estas personas lograron incluso importar lujosos vehículos con descuentos por ser supuestamente discapacitados. Fue solo después de la denuncia que hubo reacción. El Ministerio de Salud Pública suspendió el pasado viernes los carnés de discapacidad otorgados a Daniel Salcedo Bonilla, su hermano Noé Salcedo Bonilla, su amigo César Rodríguez Fontecilla, la esposa de este, Carla Cárdenas Neira, y Jorge Enríquez Aguilera, quien era jefe de compras en el Teodoro Maldonado Carbo, ex asambleísta alterno del PRE y ex tesorero, pero no solo los antes mencionados recibieron un carnet de discapacidad en irregulares condiciones. Ahora sabemos que Andrés Cedeño Carreño, a quien vemos junto a Salcedo en París, y en este yate, y en este hotel de Salinas, y en esta fiesta, también tiene un carnet de discapacidad y del 42%. Cedeño incluso intentó importar este vehículo Chevrolet Camaro del 2019 valorado en $80,000 y que gracias a los descuentos por supuestamente ser una persona con discapacidad pagó menos de $20,000, pero no puede utilizarlo hasta ahora porque el servicio de aduanas retuvo el auto por haber encontrado observaciones en el valor declarado. Según la aduana, el Camaro se encuentra en los patios de la institución a la espera que el Ministerio de Salud se pronuncie sobre la legalidad del carnet de discapacidad concedido a Cedeño para iniciar el respectivo proceso legal. Pero Andrés Cedeño no fue el único que quiso usar su supuesta discapacidad a favor. Daniel Salcedo, a inicios de año, intentó importar un vehículo valorado en $100,000 y por el cual pagó apenas $26,000, aunque tampoco pudo usarlo en el país, ya que la aduana encontró discrepancias en el valor y ordenó su reembarque. Quienes sí lograron importar vehículos exonerados de impuestos gracias a los carnets de discapacidad
discapacidad que tenían fueron César Rodríguez y su esposa Carla Cárdenas. Ellos hicieron el trámite en 2018 y 2019. En este caso, el SENAE está presentando la denuncia por presunta defraudación tributaria, solicitando que se ordene la aprehensión de los vehículos materia del delito. Según el Servicio de Aduanas, del 2018 a la fecha, se han importado con carnet de discapacidad más de 7.480 vehículos, de los cuales el 90% eran nuevos. En este mismo periodo, 113 importaciones han sido rechazadas y ordenado el reembarque por discrepancia en el valor máximo para acceder al beneficio. Y aunque la suspensión de los carnés llegó cuando la mayoría de ellos están desaparecidos, fuera del país o en una cama de hospital, quedó ya confirmado lo fácil que resulta para algunos burlarse del sistema. Joana Ramos, 24 horas. Los servidores públicos regresarán a trabajar mañana lunes. Sin embargo, no serán todos. El porcentaje dependerá del personal que se requiera, sobre todo para la atención al público. En otros casos, únicamente retornarán hasta el 25% y se privilegiará el teletrabajo. Solo Quito concentra más de 150,000 empleados públicos. De los 500,000 servidores públicos en todo el país, solo en Quito están más de 150,000. Y tras más de 100 días de confinamiento, este lunes volverán a trabajar, pero no serán todos. Así lo explica el presidente del COE de Pichincha. Va a regresar un porcentaje relativamente menor de todos los servidores públicos, máximo un 25% de los servidores públicos. Esto implica además que van a regresar en varios turnos, es decir, un turno matutino y un turno, digamos, en la tarde, ¿no? Entonces, no van a estar todos en el mismo momento, no van a regresar personas que tengan vulnerabilidades, madres o padres que estén a cargo de sus hijos. Solo las plataformas gubernamentales concentran en un lugar a miles de servidores públicos. Estos sitios están ya listos para recibirlos, al igual que a los usuarios, aunque algunos puntos no han dejado de atender, como es el caso de la Cancillería y el Registro Civil en la plataforma sur. Ha colocado también estas pantallas de protección tanto para sus funcionarios como para el usuario. Recordemos que Cancillería en la plataforma sur tiene una afluencia muy grande de usuarios. El retorno sería progresivo y evaluarán la situación para permitir que más trabajadores del sector público lo hagan de forma presencial. Por lo menos lo que hemos planeado en Cenecid es que una persona que viene el lunes, quizá dependiendo qué necesidades tenga, regrese el miércoles y luego el viernes y la siguiente semana martes y jueves, ¿no? Esto dependerá de cuánto se requiera. Según Alban, los contagios por COVID-19 suben a una baja tasa. Con alrededor de 120, 130 contagios nuevos todos los días, el virus sigue aquí y seguirá aquí. Y depende de nosotros que se propague más rápido o menos rápido. El epidemiólogo Marcelo Aguilar explica que se requieren medidas. En el transporte público, mantener las distancias conforme ha sido estipulado. Quien esté responsable de esto, el médico de salud laboral, debe establecer la situación de salud de la oficina. Hay que mantener la distancia social. En las plataformas están dispuestas medidas de bioseguridad. Cada institución deberá tomar la temperatura a sus trabajadores y atenderán por turnos a los usuarios. La atención se realiza por grupos de 10 personas. Se ha hecho también lo que es la protección de los asientos, de tal manera que se mantenga el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los usuarios que van a encontrarse dentro del grupo de espera para ser atendido. En el ámbito comercial es importante el regreso de los servidores públicos, pues con su consumo también fomentan la economía circular. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. De acuerdo con el último informe sobre la situación del coronavirus en nuestro país, este domingo el Ministerio de Salud contabilizó 55,255 contagios a nivel nacional. Cerca de 700 personas se sumaron en Ecuador a la lista de contagios por el coronavirus en la última jornada. En tanto, los fallecidos por esta enfermedad se incrementaron en otros 5, hasta llegar a los 4,429. Según las estadísticas difundidas por el Ministerio de Salud, en el país se han confirmado 55,255 casos. Hasta el momento, las provincias más afectadas por la crisis sanitaria son Guayas, que sigue encabezando la lista de contagios con 14,988, seguida de Pichincha con 6,983 y en tercer lugar Manabí con 4,288.
De acuerdo a los últimos reportes, a nivel nacional se han tomado 145.048 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas. Michelle Villasís, 24 horas. La curva de contagios en Quito continúa en ascenso. Según las autoridades, esto se debe al exceso de confianza de los ciudadanos que ya no acatan de manera estricta las medidas de seguridad. Este fin de semana, por ejemplo, fueron sancionadas decenas de personas y libadores en las calles. La situación de Quito preocupa. Y preocupa porque los contagios, en vez de bajar, siguen ascendiendo, porque la ciudadanía se ha desentendido del distanciamiento y de las medidas de protección, porque ya no son solo 3 sectores donde se evidencia aglomeración de personas, sino en toda la ciudad. Claro que la situación económica está bien crítica, pero hay mucha indisciplina. Pero somos culpables, en gran mayoría nosotros no nos cuidamos. Juan Zapata, director general del ECU 911, detalla que a nivel nacional, Quito es la ciudad que registra mayor aglomeración de personas a diario. Quito es la ciudad que más complicación tiene en este sentido, con el 19%, es decir, cerca de 7.000 aglomeraciones tenemos reportados en la ciudad. Por lo general, los sectores que más complicación hemos visto son Quitumbe, La Ecuatoriana, Chillogallo, Solanda, Guamaní, en el centro histórico, también tenemos en el Panecillo, en el norte Calderón, San Juan de Calderón, La Pelia, La Bota, el Condado. Pero el problema no es solo eso, indica que durante estas últimas semanas, las llamadas más frecuentes han sido en torno al malestar de la ciudadanía por libadores. 4.405 llamadas por libadores, que es un 14%, y escándalos en el espacio público, 4.278. Y este relajamiento de la ciudadanía se contrasta con las cifras que manejan las autoridades. Por ejemplo, según el Ministerio de Salud, el 91.40% de los casos confirmados en la provincia de Pichincha se encuentran en la ciudad de Quito. En donde pudimos intervenir a ciudadanos que estaban realizando deportes sin observar ningún tipo de medida de seguridad ni de distanciamiento. Y además de esto, encontramos que en este predio deportivo se encontraban libando. Y para ser más específicos, según la infografía del Ministerio de Salud, durante este fin de semana se registraron en la provincia de Pichincha 239 casos más. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 28 funcionarios de salud de la maternidad Luz Elena Arizmendi dieron positivo para COVID-19. Según un auxiliar que se contagió y que denunció este hecho, el centro médico no facilita insumos de seguridad a los trabajadores. Mientras las autoridades estatales intentan resolver la capacidad hospitalaria en Quito, otro problema surge por la pandemia del COVID-19 en torno al incremento de casos de funcionarios de salud. Aquí, por ejemplo, en la maternidad Luz Elena Arizmendi, después de realizar pruebas rápidas a 244 funcionarios, 28 de ellos dieron positivo para coronavirus. 28 no es un porcentaje alto de profesionales contagiados. Sin embargo, los contagios no fueron en nuestra casa de salud, han sido contagios comunitarios. Sin embargo, esta hipótesis del gerente hospitalario es desmentida por una de las auxiliares del centro, quien dio positivo para COVID-19. O sea, yo no creo más que sea un contagio comunitario, ¿no? Porque si fuera ese tema, estuvieran todos en mi casa contagiados. La funcionaria, quien prefirió ocultar su identidad por temor a ser despedida, argumenta que durante esta emergencia el hospital poco ha hecho para proteger a sus trabajadores. El hecho de que a mí no me den una mascarilla y yo tenga que llevar mis propios equipos de protección, sabiendo que mi hospital va a ser base COVID, por lo menos yo como gerente les protegeré a mis empleados para que no se contagien y no contagien a las personas que están ahí. Esta cifra de 28 contagiados en esta maternidad podría incrementar en los próximos días que se termine de hacer la prueba al resto de funcionarios, que en total suman 733. A espera del resultado de las PCRs para verificar, como le digo, si efectivamente tienen o no tienen la enfermedad. Porque hoy precisamente se envió ya las muestras al INSPI y a la Universidad Católica. Según los datos proporcionados por las autoridades, hasta la fecha se registran 1.400
1.434 funcionarios de salud contagiados de COVID-19 y 43 han fallecido con esta patología a nivel nacional. En Quito, Paul Coello. Retomamos la información, amigos. Casi 300 millones de dólares ha dejado de recibir el IES por concepto de aportaciones en el primer semestre de este año. Y si los despidos de empleados continúan, el IES proyecta que hasta diciembre de 2020 dejaría de recibir unos 520 millones de dólares. Este sería uno de los efectos económicos más fuertes del coronavirus en el IES. La pérdida de empleos a causa del coronavirus en el país le está pasando una fuerte factura al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues por cada empleado que pierde su trabajo, el IES también pierde los aportes que pagaba ese empleado. Son más de 240,000 trabajadores que se quedaron sin empleo en lo que va del año. Casi 300 millones de dólares que no han ingresado. Dentro del estudio actuarial se prevé que en el presente año vamos a llegar aproximadamente a 520 millones de dólares que dejaría de percibir el Seguro Social por concepto de aportaciones. Y la afectación para el IES continúa, pues un buen porcentaje de las personas que se quedaron sin empleo solicitarán el seguro de desempleo y hasta el momento ya lo han hecho más de 11,000 desempleados. Y en todo el año del 2020 tenemos 12.753.591 dólares por beneficio a 11.003 beneficiarios. Paralelamente, el IES no está recibiendo los dineros correspondientes al pago del 40% de pensiones por parte del Estado. El gobierno acusa retrasos desde 2019. Desde octubre a la presente fecha tenemos un saldo de 1.300 millones de dólares. Por ello, el IES busca recuperar liquidez de varias fuentes. Ya decidió la desinversión de 1.300 millones de dólares que el IES le entregará mensualmente en cuotas. Y en los próximos días tomará una decisión para aumentar en el pago de aportes del empleado, que grava el pago de los décimos sueldos que reciben los afiliados activos para financiar así el pago de esos sobresueldos a los jubilados que actualmente no tienen una fuente de financiamiento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El gobierno transfirió en esta semana un total de 130 millones de dólares a prefecturas, municipios y juntas parroquiales de las cuotas adeudadas por el denominado modelo de equidad territorial. Las transferencias corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, en cumplimiento al compromiso del gobierno de ir asignando recursos conforme la liquidez que presente la cuenta del Tesoro Nacional. Con estas transferencias se ha cancelado aproximadamente un 50% de lo adeudado a municipios medianos y casi un 60% de transferencias pendientes con prefecturas desde marzo. La noche de este viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo, otorgó indulto a personas privadas de la libertad con doble vulnerabilidad ante el riesgo que corren por la pandemia del COVID-19 dentro de los centros. La situación que atraviesa actualmente el sistema carcelario en el país por esta emergencia no es nada fácil. Según las cifras de las autoridades, hasta la fecha existen más de 650 de 37,000 privados de libertad contagiados de COVID-19 de los 36 centros de rehabilitación a nivel nacional. Queremos hacer un minuto de silencio, Señor, por esta vida que acaba de fallecer, bendito Señor. Ante esta problemática y para precautelar la seguridad de los ciudadanos, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo, otorgó indulto a personas privadas de libertad con doble vulnerabilidad. Son 66 personas privadas de la libertad. Los nombres los tenemos para la ejecución y el presente decreto entrará a funcionar a partir de que los jueces de garantías penitenciarias emitan las respectivas boletas de excarcelación que consideramos será el día lunes. En el decreto 1086 se establece que se concederá el indulto a quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria y de doble vulnerabilidad que cumplan con requisitos reglamentarios. Estos son
Adultos mayores con sentencia ejecutoriada, mujeres con la condición de madres también con sentencia ejecutoriada, que habitan con niños menores a los 3 años, personas con discapacidad y aquellos que padecen enfermedades catastróficas y crónicas. Consideramos que el mayor número de personas privadas de la libertad beneficiadas son mujeres de la ciudad de Guayaquil. Según la ley, no podrán obtener el indulto aquellos que estén condenados por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, contra la eficiencia de la administración pública, delitos violentos y por infracciones dolosas de mayor gravedad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La tarde de este sábado, la Policía Nacional logró incautar 1 tonelada de cocaína que se transportaba en un camión en la parroquia de Guayabamba. La sustancia decomisada, según las autoridades, iba a ser trasladada hacia los Estados Unidos. Los narcotraficantes pretendían durante el estado de excepción transportar a bordo de este camión 1.114 paquetes de cocaína distribuidos en un compartimiento oculto. Provoca a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, afecta un valor aproximado de $56 millones. Gracias a la información compartida de la Policía de Colombia, la Dirección Nacional de Antinarcóticos de Ecuador, la tarde del sábado logró seguir la pista de estos delincuentes y capturarlos en la parroquia de Guayabamba. Esta droga iba a ser sacada del país por vía marítima, utilizando una de nuestras playas hacia Centroamérica y posterior el ingreso de este material a los Estados Unidos. En este operativo denominado Millares, la Policía Nacional logró capturar a Juan Carlos O., conductor del camión, y a Hugo Che y Paulina Che, ambos hermanos, quienes se encontraban en este vehículo resguardando la mercancía. Hoy hemos podido realizar la aprehensión de una parte de una organización, los transportistas, quienes se dedicaban, como podemos decirlo, al transporte desde el vecino país de Colombia hacia las costas del Ecuador. Las 3 personas fueron aprehendidas por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Un hombre asesinó a sus 3 hijas este domingo en Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Al parecer, según las primeras investigaciones, habrían sido envenenadas las niñas. Momentos después, el hombre de 36 años de edad se suicidó. Que nunca se esperaron que lo que decía en mensajes era cierto. Dani Centeno, de 36 años, se había suicidado en su hogar en la Isla Trinitaria. Sin embargo, momentos antes, había terminado con la vida de sus 3 niñas, de 14, de 12 y 6 años. El hecho ocurrió la mañana de este domingo y las pequeñas fueron encontradas por los familiares en una cama, acostadas. La policía presume que habrían sido envenenadas. Nos encontramos en la explotación todavía de la escena. Estamos con Fiscalía realizando las diligencias judiciales que nos permitan a nosotros poder afianzar la hipótesis ya manejada por Policía Nacional. Cuentan familiares y vecinos que lo único que sabían es que llevaba 1 año separado de su pareja y que él se quedaba con sus hijas cuando la mamá se iba a trabajar. Una vez en la vida lo vi que pasó con la mano con él. Después, él aparte. Hoy, el abuelo de ellas llora su partida. Más me duelen mis hijas, las bebés, él no me duele. Yo le digo sinceramente, me duelen mis niñas. Hasta el lugar llegó medicina legal para el levantamiento de los cadáveres e iniciar con las investigaciones, sobre todo para determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte de estas 3 niñas en manos de su propio padre. Pero al parecer las víctimas se están todavía estableciendo cuáles son las causas de la muerte, la forma como asesinó a sus hijitas este señor. Valerie Villalba, 24 horas. Retomamos la información, amigos. Bomberos del Ecuador y de Colombia rescataron con vida a una persona que cayó al río en el límite internacional entre Ecuador y Colombia. Los pasos regulares se convierten en una alternativa para cruzar la frontera durante el estado de emergencia. Varias horas tomó a los rescatistas evacuar al hombre que fue arrastrado por el río en su intento de cruzar la frontera por uno de estos pasos irregulares. Esta persona de 22 años aproximadamente fue arrastrada casi 1 kilómetro por las aguas hacia el sector de nuestra frontera. Son varios los pasos que se detectan a lo largo de la frontera, los mismos que son usados con frecuencia para ingresar o salir del país, pese al riesgo que ello implica.
hemos rescatado muchas personas, algunas de ellas con vida, otras ya prácticamente los cuerpos únicamente. Ante ello, la fuerza pública realiza patrullajes de forma permanente a fin de frenar el cometimiento de actividades ilegales y precautelar la seguridad de quienes hacen uso de los pasos. Es muy lamentable ver el riesgo que corren, entonces hacemos una cordial invitación a las personas que reflexionen, porque nosotros como fuerzas del orden lo que queremos es salvaguardar la seguridad de ellos. El ciudadano rescatado es oriundo de Barranca Bermeja, en Colombia, y desde hace 6 meses retorna a su país caminando desde Chile, hasta donde viajó para presenciar la Copa Libertadores Femenina y se quedó varado por la pandemia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Con la información internacional, amigos, concluye la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y feliz inicio de semana.